Ya, Ya. Ya, pues, hola, buenos días a las pantallas negras. No se ve nadie aquí, parece. Voy a echar una miradita. Esto es más fome, es como darle a una pared, pero bueno, ya, como ustedes son casi una pared, sí. lo voy Eso a no es dejar así. horrible. Voy a hacer, siento que me estoy volviendo loco, así como que le hablo a nada. Joanita, por lo menos tú estás por ahí, ya. Chao, Joanita. Ya. Ya. Arritmias. Vale. Entonces, bueno, en lo que vamos a ver hoy día, la clase de hoy día es, se va a tratar de eh, principalmente dos arritmias. Vamos a ver fibrilación auricular y vamos a ver flutter auricular. Más rato, en la clase que sigue, el doctor Gabriel López va a hablar acerca de taquicardias paroxísticas supraventricular. Bueno, voy a partir con flutter auricular. El flutter auricular es el ejemplo de una arritmia que tiene como mecanismo una macro reentrada. ¿Ya? Yo les voy a tratar de explicar de qué se trata esto, pero si ustedes identifican ese trazado de un monitor, pueden ver que estos son los QRS, ¿no es cierto? Y aquí, entre medio, se observan estas ondas como que fueran de serrucho, que están súper rápidas, alrededor de 300 latidos por minuto, que reflejan la actividad de flutter que se ve en las aurículas. Este es el electro típico de un paciente con flutter, y aquí les pido atención. Lo que ven ustedes es que se identifica ondas negativas, generalmente en la pared inferior, en donde lo característico es que, si se fijan, esto reemplaza la onda P, ¿no es cierto? Y se ve como que tiene un descenso más lento y un ascenso más rápido, con ondas que son negativas en la pared inferior, y positivas en B1. Si las ven en B1, mire, esa es la onda de flutter, después viene esa, hay una por aquí, después ahí. Las aurículas están latiendo a 300 latidos por minuto más o menos, y la conducción hacia el ventrículo va a depender de cuánto bloqueo tenga el nodo aurículo ventricular. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, miren aquí, esta es la onda, ahí está negativa, ¿no es cierto? Y la onda está en esa rayita, y si se fijan, la diferencia entre una y otra es un cuadrado grande en el electrocardiograma. ¿Ya? Cuando es un cuadrado, ¿no es cierto?, son 200 milisegundos, que corresponde a 300 latidos por minuto. Esa es la frecuencia usual del flutter. Bueno, pero ¿qué es lo que es un flutter? El flutter es una arritmia que se produce por una macro reentrada en donde la corriente eléctrica gira alrededor de la aurícula derecha generalmente, o de algunas estructuras. Lo que se llama flutter típico es porque, miren, aquí está, ¿no es cierto?, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, esta es la aurícula derecha, la vena cava inferior, ¿no es cierto?, el seno coronario, la válvula tricúspide, para que se ubique. Esta es la parte eléctrica, el nódulo auriculoventricular, el GIS, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces, lo que sucede es que por distintas razones, porque hay un deterioro en la conducción eléctrica, hay cicatrices de infarto, hay pacientes que son hipertensos, que tienen cicatrices en la conducción eléctrica del corazón, el impulso eléctrico empieza a girar dando vueltas y vueltas alrededor de la aurícula derecha, así, pum, 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 late a 300 por minuto la aurícula, y obviamente no se conducen todos los impulsos al ventrículo porque si no estaríamos muertos, ¿no es cierto? El corazón no puede latir a 300. El nodo aurículo ventricular filtra algunos de estos latidos y eso genera esto. Las aurículas latiendo a 300 y el ventrículo latiendo a un múltiplo de estas ondas de flutter. O sea, si el bloqueo es 2 por 1, va a andar como a 150 latidos por minuto, que es lo usual. Si es 3 por 1, va a andar a 75 y así. ¿Ya? Así que está dando vueltas ahí, aquí dando vueltas y vueltas la corriente eléctrica generalmente en la aurícula derecha. Cuando uno le hace una intervención a estos pacientes, quema esta estructura que está aquí, ¿ya? Para cortar este circuito eléctrico. ¿Y por qué esta estructura? Porque si se fijan aquí hay un puente o unas fibras, ¿no es cierto?, que están alrededor de dos estructuras que no conducen la corriente. Una de ellas es la tricúspide, que está acá, y otra es la vena cava inferior. Esto es lo que se llama istmo cavo tricuspide. Es decir, es el tejido que está entre la tricúspide y la vena cava inferior. Entonces uno quema aquí y produce una línea que corta esta conducción eléctrica, evidentemente que va a cortar el circuito eléctrico del flutter. Les voy a mostrar un poco cómo se hace la ablación para que tengan alguna idea ¿cómo se llama?, de qué es la electrofisiología, qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros subimos catéteres al corazón, en seno coronario, por ejemplo, en lo que se llama la crista terminal, o sea, en la aurícula derecha. Ahí está el catéter de ablación en el istmo. Y uno lo que observa, o sea, esto no lo ve, pero lo vemos en rayos así.
Esta es la visión de anatomía patológica, ¿no es cierto? Aquí está la parte del istmo que tiene como estas fibras que conducen la electricidad. Y uno bloquea esta línea entre como les decía, el istmo caudicuspidio, y genera una línea quemando esta zona. Hay distintas maniobras, esto excede el nivel de conocimiento que ustedes, yo les pido para esto, pero se los quiero mostrar para que entiendan cómo lo vemos nosotros. Mira, aquí está el electro en flatter, ¿no es cierto? Y así se ven las señales en un estudio electrofisiológico. Entonces, este catéter que está en el halo, aquí se observa cómo la corriente está yendo en este sentido en las aurículas. ¿Ya? Esta es una señal de las aurículas. Y si ustedes se fijan acá, esto está como más lento el electro. Aquí están las señales de las aurículas, y ahí está el del ventrículo que está bloqueado, varias aurículas están bloqueadas, el paciente está en flatter. En el fondo, estamos viendo cómo la corriente eléctrica está girando en este sentido, dando vueltas en la aurícula derecha. Ahí está el halo 1,2 y aquí está el halo 19,20, o sea, el impulso viaja desde aquí hacia allá, dando la vuelta en un sentido horario. Nosotros podemos estimular, con maniobras de estimulación, midiendo los intervalos, podemos darnos cuenta si estamos dentro del circuito eléctrico. Medimos las características de las ondas para que coinciden las que nosotros capturamos cuando estamos estimulando versus las del paciente, eso se llama PaceMap. Nos damos cuenta de ahí, medimos la distancia. Esto, en general, todas estas cosas se hacen bastante rápido y uno identifica que está en el punto crítico del circuito eléctrico, identifica las señales en el catéter de ablación, de dónde está conduciendo la corriente, con un orden, ¿no es cierto?, y la magnitud de las señales. Y con todos estos fenómenos, incluyendo lo que se llama entrainment, que es, digamos, estimular en el circuito para ver si estamos dentro de un mecanismo de reentrada, identificamos señales medio diastólicas en un corredor protegido y empezamos a quemar. Ahí está la señal que está en esta, que se llama la señal medio diastólica. Hay unas técnicas de máximo voltaje las cuales yo he trabajado aquí para mostrarles solamente algunas cosas que identifican las señales en el istmo donde hay que quemar. Y así, por ejemplo, aquí vean ustedes, uno identifica esta señal y indica, dice ablación on, empezamos a quemar y aquí se fijan que termina el flatter, que venía acá en las señales auriculares, ahora, y el paciente, ahora no se ve señal en la aurícula, pero después sale el nódulo sinusal, el paciente sigue latiendo el corazón, pero en su ritmo normal y ya no en el flatter. Bueno, aquí por ejemplo, cuando este paciente ya está en sinusal, estamos estimulando y todavía tiene conducción por el istmo porque se observa aquí que está, digamos, la conducción no es en un solo sentido, sino que es en dos vías y aquí se corrige durante la ablación. No les quiero marear con esto, pero en el fondo, el flatter auricular se trata, lo que sí les tiene que quedar digamos, como mensaje es reconocer las características del electrocardiograma, que es lo que ya vimos, en el sentido de que son ondas negativas en pared inferior y tienen esta secuencia como de serrucho, que el manejo del flatter es igual al manejo de la fibrilación auricular, que es lo que vamos a ver con más detalle, es decir, respecto a control de frecuencia, anticoagulación, eventualmente cardioversión, y que el tratamiento definitivo del flatter es la ablación del istmo caudicuspidio cuando son estos flatters típicos. O sea, lo que hay que hacer es quemar el flatter, ¿ya? Muy bien. Vamos a ir a la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular en el fondo resume también al flatter en el sentido del manejo. La diferencia es que la fibrilación auricular es una arritmia característicamente que se describe como irregularmente irregular. O sea, la distancia entre los QRS no son iguales entre sí. Y no se identifica una onda clara en la isoeléctrica, y la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente del mundo, en el fondo, que llega a afectar hasta un 10% de la población mayor de 80 años. Anteriormente no entendíamos la fisiopatología de la fibrilación auricular, pero ahora sabemos que la mayoría de las veces se produce por extrasístoles que vienen de estas estructuras que se llaman venas pulmonares. En las venas pulmonares se produce un fenómeno en el cual es una cañería en el fondo que se conecta a la aurícula y hay unas fibras musculares que se unen al tejido de la vena, digamos, y en esta zona de estas fibras musculares es donde se generan estos extrasístoles, estas arritmias que producen la fibrilación auricular. El electrocardiograma
que esto tienen que saberlo, digamos, no se identifica una onda P. Si ustedes ven aquí, se ven como unas ondas, se fija, y de repente se pierden. Y aquí digamos, un tips importante. Miren, si ustedes ven que la arritmia es irregular, ¿no es cierto?, y ven estas ondas, ustedes dicen, bueno, pero esto podría ser un flutter, pero en realidad no, porque el flutter, como les mostré, las ondas son ordenadas todo el rato. En cambio, si ustedes se fijan aquí, no se identifican las ondas en algunas partes y están muy planas acá, aquí no se ve nada, eso es fibrilación auricular. Y quizás la duda, o sea, lo que yo les puedo transmitir es que si les queda la duda entre el electro, si esto es un flutter o una FA, en general siempre es una FA, ¿ya? O sea, cuando duden respecto al diagnóstico, piensen que es fibrilación auricular, porque el flutter es muy ordenado, muy característico, está siempre fijo. Si hay irregularidad en los QRS y las ondas no se ven claramente, eso es fibrilación auricular, y estadísticamente la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, por tanto, es lo más probable que sea esa la que encuentre. Acá hay otro electro, vean ustedes, también es un ritmo irregularmente irregular, ¿ya? No se identifican unas ondas claramente, de repente pueden decir, ah, pero aquí hay una P, pero mira, pues hay otra, de repente se pierden, digamos, esto es una fibrilación auricular. Bueno, ¿cuál es la importancia de la fibrilación auricular? Miren ustedes los grupos etarios, cómo aumenta la incidencia de esta enfermedad a medida que la población va envejeciendo, y como les decía, entre 80 y 89 años llega casi a un 10%. Esta es una enfermedad que está relacionada al envejecimiento de la población y obviamente que aumenta su incidencia si hay más comorbilidades o si hay patología estructural cardíaca. Es decir, es aún más frecuente en pacientes que tienen cicatrices de infarto, que son hipertensos por muchos años, que tienen alguna valvulopatía o alguna otra enfermedad cardíaca. Las causas de la fibrilación auricular son múltiples, como les comentaba, y están relacionadas a la patología del corazón, como válvulas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, apnea del sueño, alcohol, etc. Enfermedades tiroideas, todo esto puede contribuir a desarrollar fibrilación auricular. Y a su vez, la fibrilación auricular afecta el corazón, siendo uno de los factores de riesgo más importantes. Es decir, si usted tiene fibrilación auricular crónica, tiene un mayor riesgo de mortalidad y de enfermedades cardíacas. Y eso se ha visto porque aumenta la aterosclerosis, tiene aumento de incidencia de infarto, se produce un remodelado negativo del corazón con dilatación ventricular, insuficiencia cardíaca, más riesgo de cardiopatía coronaria y muerte. O sea, hay una interacción bidireccional entre fibrilación auricular y las patologías cardiovasculares asociadas. Pero sin embargo, el gran riesgo de la fibrilación auricular es la trombosis, ¿ya? Y esto se produce porque hay un daño endotelial, ectasia sanguínea y se activan los factores de la coagulación. Como ustedes saben, y ustedes han visto cuando se hace una herida, si la sangre se queda quieta, si sale del cuerpo, ¿no es cierto?, se coagula. Como el corazón está latiendo en forma irregular y hay pausas en el ritmo cardíaco, la sangre no se mueve con la fluidez necesaria y a veces se pueden formar coágulos dentro del corazón. Este riesgo aumenta, evidentemente, si hay patología cardíaca asociada. Por ejemplo, este es un ecocardiograma transesofágico, si ustedes se fijan, eso es la válvula mitral, esto es lo que se llama la orejuela, ¿no es cierto? Y dentro de la orejuela hay un trombo. Entonces, este es el gran riesgo de la fibrilación auricular. Si se forman estos trombos, este trombo sale disparado a la circulación sanguínea por una distribución de las cañerías del cuerpo, ¿no es cierto? Lo más probable es que llegue a parar al cerebro y causa un accidente vascular encefálico. Enfermedad que no tiene vuelta. Entonces, 15% de todos los accidentes vasculares son atribuibles a fibrilación auricular, causan más de 75.000 accidentes vasculares por año. El riesgo de accidente vascular aumenta 3 a 5 veces en pacientes con FA y también en pacientes, aunque no sientan la FA, aunque estén estables, que hagan su vida normal, si están en fibrilación auricular, tienen riesgo de accidente vascular. Esto es independiente de si están en falla cardíaca o no sienten la FA. Los factores de riesgo en fibrilación auricular para desarrollar un accidente vascular pueden ser grupos de alto riesgo, como son los que tienen prótesis valvulares, historia de TIA o estenosis mitral. Factores de riesgo moderados, como edad, hipertensión, diabetes o insuficiencia cardíaca con difusión ventricular. Y factores de riesgo menos validados, como la enfermedad coronaria, ser mujer o la tirotoxicosis. Pero yo creo que esto ustedes lo saben. Uno hace un score para calcular el riesgo del paciente que tiene fibrilación auricular de hacer un accidente vascular, ¿ya? Y está el
dos score de riesgo, el CHADS-2, que es este, que no me voy a detener aquí porque ya no se usa tanto. El que más se usa es este, el CHAD-VASC, el score de CHAD-VASC. Este score tienen que sabérselo, está disponible en internet y en aplicaciones de los celulares, pero ustedes vean que se le da un punto por cada, uno o dos puntos por estos factores de riesgo. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca es un punto, pero ese es de C, de insuficiencia cardíaca congestiva. El segundo punto es por hipertensión. Si tiene edad mayor a 75 años son 2 puntos. Si tiene diabetes es un punto. Si ha tenido un stroke o un accidente isquémico transitorio, 2 puntos. Si tiene enfermedad vascular periférica, importante como infarto al miocardio o enfermedad vascular periférica o placas en la aorta, 1 punto. Si tiene una edad entre 64 y 74 años, 1 punto. Y la categoría si es mujer, 1 punto. Entonces aquí ven ustedes, miren esto. Si el paciente tiene 0 puntos, o sea, no tiene ningún factor de esto, el riesgo de tener un accidente vascular al año es 0. ¿Ya? Si tiene 1 punto, o sea, solo si es mujer, el riesgo ya es 0,7%. Aquí está el riesgo al año, 0,6%, perdón. Si tiene 9 puntos, es 100% de riesgo de tener un accidente vascular al año. ¿Ya? Entonces es muy importante hacer esto. Y básicamente cuando el score es 2 o más puntos, cuando ya el riesgo supera el 1,6%, en general se indica tratamiento anticoagulante. O sea, lo que van a enfrentar ustedes es que la mayoría de los pacientes que ustedes van a ver en la consulta ambulatoria que tienen fibrilación auricular van a tener más de 2 puntos y van a tener que anticoagular. Ahora, el problema es que esto coincide con los grupos que son de alto riesgo para sangrar. O sea, si nosotros le dejamos anticoagulantes a una persona, ustedes le van a decir, mire, nosotros estamos dejando un medicamento que la gente dice adelgaza la sangre, que quiere decir que si se corta, se cae, se golpea, puede sangrar. Y uno puede calcular un grupo de hemorragia. Y los que sangran más tomando anticoagulantes son pacientes mayores con insuficiencia renal, que tienen muchas comorbilidades, que son diabéticos, que tienen terapias asociadas. De hecho, hay un score que se llama HAS-BLED para decir quiénes tienen más riesgo de sangrar. Y como vean ustedes, son pacientes que tienen hipertensión, falla hepática, stroke, o sea, que sean mayores o que consuman alcohol o drogas. ¿Qué medicamento usar para anticoagular? Esto ha ido cambiando con los años y ustedes se están enfrentando a una realidad muy distinta a la que estaba hace 5 años atrás acá en Temuco. ¿Ya? Lo que se usaba clásicamente es el medicamento que se llama warfarina, que se lleva a través de los polis de anticoagulantes, yo creo que ustedes lo conocen. Estos son los estudios de warfarina versus placebo en reducción de riesgo de accidente vascular en fibrilación auricular. Era un medicamento muy bueno, pero que requiere algunos cuidados. No les voy a mostrar eso. La aspirina no se usa. ¿Ya? Es mejor la warfarina que la aspirina. Un tiempo en que se compararon estos medicamentos y como les decía, la warfarina se utilizaba con INR entre 2 y 3, con un objetivo de un INR de 2.5 en pacientes con CHAD score mayor a 2, en general, CHAD-VASC. El problema de la warfarina es que tiene una ventana terapéutica estrecha, es decir, hay que medir el INR y que alcance estos valores entre 2 y 3. Si ustedes usan poco, tiene poco un INR bajo, no lo protege, tiene más riesgo de accidente vascular, pero si tiene un INR muy alto, tiene un riesgo más alto de hemorragia. Y de ahí que han salido los anticoagulantes específicos, que son estos, que es el dabigatran, como un inhibidor directo de la trombina, cuyo nombre comercial en este momento es Pradaxa, y los inhibidores del factor 10 activado, que está el rivaroxaban o Xarelto, y el apixaban o Eliquis, ¿ya? Esos son los que están disponibles en Temuco. Estos medicamentos tienen una acción más específica en la cascada de la coagulación. Son inhibidores del factor 10 activado o del factor 2, el dabigatran, aquí están. A diferencia de la warfarina que actúa en varias partes, digamos.
Y aquí está una tabla comparativa. La warfarina tiene un inicio lento, estos nuevos anticoagulantes, se toma el medicamento y está actuando. La dosis aquí es variable, se ajusta según un carnet INR, aquí la dosis es fija. Estos sí interactúan con dieta, y de aquí les van a preguntar a ustedes a veces que este concepto, como si como muchas verduras que son verdes, me puede afectar el INR y por eso se restringe la dieta con estos pacientes, pero aquí no. Estos sí interactúan con drogas, estos no. Estos sí requieren monitorización con INR, estos no la requieren. Estos tienen una vida media más larga, y estos ahora tienen antídoto también, tienen los nuevos anticoagulantes. De hecho, muchos estudios grandes se han hecho con estos nuevos medicamentos, y la verdad es que, para resumir, y sin entrar en detalle, estos medicamentos son mejores que la warfarina. Aquí estamos comparando warfarina versus nuevos anticoagulantes en riesgo embólico, y vean ustedes, la mayoría es mejor o similar, por lo menos. Y aquí están los riesgos de sangrado. Todos tienen riesgo menor de sangrado, sangran menos que la warfarina, de hemorragias grandes, de hemorragias intracraneanas. Y básicamente también los riesgos de sangrado mayores son a lo menos igual o mejores. Así que la verdad es que todos los pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular deberían tratarse con estos nuevos anticoagulantes en vez de a los antagonistas de vitamina K, porque son mejores medicamentos. Los únicos que quedan, que no se, digamos, los únicos pacientes que están fuera del grupo de tratar con estos nuevos anticoagulantes son aquellos que tienen prótesis valvulares o que tienen, digamos, válvulas protésicas. En eso se tiene que seguir utilizando todavía el neocentrón. Bueno, entonces, ¿cómo podemos concluir esta primera parte digamos, del manejo de la fibrilación auricular respecto al riesgo de anticoagulación, al riesgo de accidente vascular, perdón? Uno puede decir, debemos usar el anticoagulante según el CHA-BASC. Si el CHA-BASC es 2 o más puntos, el paciente tiene indicación de anticoagulante. Si tiene indicación de anticoagulante, me fijo si tiene estenosis mitral o prótesis. Si es así, voy a neosintrón. Y si no tiene ninguna de esas condiciones, que es la gran mayoría de los pacientes, voy a uno de los nuevos anticoagulantes. Tiene que salir con la indicación de anticoagulante de la consulta de ustedes. No pueden dejar esperando al paciente con fibrilación auricular, porque existe el riesgo de un accidente vascular, lo cual es una enfermedad muy grave. Bueno, otro tratamiento de la fibrilación auricular es la ablación, ¿ya? También la podemos quemar, y aquí yo les voy a mostrar un poco cómo se hace. Tampoco quiero entrar en tanto detalle en esto es más específico, pero decirle que la fibrilación auricular afecta a más de 5 millones de personas en Estados Unidos, y la incidencia está en aumento, que el riesgo de muerte de fibrilación auricular es el doble respecto a pacientes en ritmo sinusal, y que la enfermedad puede generar secuelas y que tiene un alto costo, como ya les mostré, como el accidente vascular. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva y se presenta en distintos periodos. Puede ser fibrilación auricular paroxística, que quiere decir que personas que tienen episodios que duran un tiempo y después paran, persistente, que son mayores de una semana o que requieren cardioversión eléctrica, o permanente, que quiere decir que está todo el tiempo en fibrilación auricular. Como les comenté respecto a la fisiopatología, antes pensábamos que era todo desordenado, no entendíamos bien. Y después de un estudio, miren, en el año 98, no hace mucho, un doctor muy inteligente, que es el doctor Heisager, encontró, a través de avanzar catéteres dentro de las venas pulmonares, se dio cuenta que se producían estos extrasístoles o salvas de taquicardia auricular de la vena pulmonar, que generaban la fibrilación auricular. Y así como el dibujo que ya les mostré, pensamos que entendemos ahora que la mayoría de las fibrilaciones auriculares se originan desde estas estructuras que son las venas pulmonares. Por ejemplo, este paciente está en ritmo sinusal, ¿no es cierto? Está en ritmo sinusal normal. Viene, si ustedes se fijan aquí, viene ese ritmo sinusal. Miren, aquí hay un extrasístole en la T, aquí hay otro extrasístole, aquí hay otro, y se genera la fibrilación auricular. En el fondo, estos extrasístoles auriculares generan la fibrilación auricular. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, quemarlo. Eso es lo que hacemos los electrofisiólogos, quemar las arritmias. Si ustedes se fijan, a través de la vena femoral se avanzan estos catéteres. Se pone un catéter dentro para captar las señales, y otro de ablación, y se realiza una ablación aislando eléctricamente, no funcionalmente, las venas pulmonares. Aquí está en un procedimiento, aquí está la vaina transeptal,
Aquí se avanza el catéter, este es un catéter para ver las señales eléctricas, este es el de ablación. Aquí están las venas pulmonares derechas, esto es todo en la aurícula izquierda, ¿no? La aurícula izquierda tiene venas pulmonares izquierdas y derechas. Así se ven los catéteres en las señales eléctricas. Estas señales que se ven aquí, todas estas es la vena pulmonar, y aquí se ve la actividad eléctrica. Ahí estoy, esto se hace con un sistema de mapeo electroanatómico, ahí estoy yo quemando esto, en un sistema de mapeo electroanatómico que es un computador que se ve así, miren, esto es un computador, se ve la aurícula en tiempo real, lo que hace es que este catéter tiene un GPS en la punta, muy específico. Uno mueve el catéter dentro de la estructura y genera un mapa en 3 dimensiones de la aurícula, y se ve así, se ve la aurícula y uno identifica muy claramente las estructuras. Esto es una visión posterior de la aurícula, y si ustedes se fijan, esa es la vena pulmonar, esa es otra y esa es otra. ¿Ya? Aquí está una visión lateral, aquí están las venas pulmonares, que son más posteriores, y esto aquí es la aurícula, la orejuela izquierda. Entonces, esta tecnología muy precisa, que permite una reconstrucción en tiempo real de la aurícula, utilizando estos programas computacionales, uno busca, ve los catéteres, identifica las venas y quema esta zona donde se producen los extrasístoles, curando la fibrilación auricular. De hecho, miren este trazado que es súper lindo y es explicativo de lo que sucede. Si ustedes se fijan acá, el paciente está en ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal, acá yo lo veo en las señales del seno coronario, en la señal de la aurícula y el ventrículo, aquí está el electro, está en ritmo sinusal, pero la vena pulmonar está en fibrilación auricular porque ya estaba aislada del resto de las estructuras del corazón. En el fondo, la vena siguió en fibrilación auricular, pero el resto del corazón está en ritmo sinusal. Esto se produce porque ya aislamos la vena y uno va y quema dentro de esta vena hasta eliminar estos focos, y se puede curar la enfermedad en algunos casos. Aquí está la señal, este es el potencial de vena pulmonar, y se fijan ahí desaparece, esto confirma que se está quemando y se están aislando eléctricamente. Ahí este es un punto de ablación, ese es el catéter. Bueno, los resultados de estos procedimientos son buenos, tienen un éxito en corazones que son estructuralmente sanos, hasta un 85% están libres de arritmias a 5 años, y con un segundo procedimiento el éxito aumenta un 90-95, si el corazón es sano. Y es mejor, en múltiples estudios ha demostrado ser mejor el estar en ritmo sinusal. Miren ustedes aquí, en el transcurso de los años, alrededor de un 70% que está en ritmo sinusal esto es un año, perdón, al año, versus un control en que está un porcentaje muy bajo. Cuando se compara con terapia antiarrítmica, la ablación anda mucho mejor en mantener el ritmo sinusal y se evitan los efectos deleterios del uso de antiarrítmicos en forma crónica. ¿Ya? Ahora, esto también se puede utilizar en pacientes que tienen enfermedad cardíaca más avanzada, que están polimedicados, pero con un riesgo, o sea, con un éxito un poco más bajo. Aquí uno puede hacer también estos aislamientos y tratar a pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, por ejemplo, que están en enfermedades crónicas, ya llevan un año, que tienen la aurícula más dilatada. En esos casos uno identifica además estas señales que nosotros llamamos de potenciales fraccionados. Uno quema esto, aquí unos mapas, cómo se ven, y por ejemplo, así se ven las señales de estos potenciales bien fraccionados. En estos casos el resultado tiene un éxito de un 60% de estar libre de arritmias a 3 a 5 años, y a veces requieren un segundo procedimiento. Bueno, ¿hay complicaciones de estos procedimientos? Por supuesto que sí. Todos los procedimientos invasivos tienen riesgo. Los riesgos de muerte son súper bajos. Las complicaciones más frecuentes son taponamiento cardíaco, que es decir, que uno rompa una estructura del corazón y salga sangre hacia afuera. Habitualmente esto se resuelve drenándola. Y las otras complicaciones son de accesos vasculares o que tenga alguna complicación arrítmica posterior. Pero en general todo junto, en pacientes con corazón sano, es menos a un 1%. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ablación? En pacientes con FA paroxística en corazón sano, el aislamiento de las venas pulmonares debe ser considerado como terapia inicial. ¿Ya? O sea, si alguno de ustedes tiene fibrilación auricular, y seguro tiene el corazón sano, hay que quemarla, porque en el fondo esto cambia el pronóstico de la enfermedad y permite a una persona que está enferma quedar sana y no tomar medicamentos al futuro. Pero cuando la FA ya es persistente, es decir, que ya tiene más años,
o hay dilatación auricular. El éxito del procedimiento depende del grado de cardiopatía estructural, el tiempo en FA, el tamaño de la aurícula, si se asocia a valvulopatía, la fracción de eyección, etc. Y en esos casos también está indicado. ¿Ya? Cuando uno ve el manejo de la FA, ya hemos visto que entonces que hay que indicar anticoagulantes y después que algunos de los pacientes son candidatos a realizarle ablación de venas pulmonares. Y finalmente quiero hablar de control de ritmo, y son dos diapositivas, control de ritmo y control de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Control del ritmo se refiere a convertir a la arritmia a ritmo sinusal. O sea, si el paciente está en FA, no quiero que quede en FA y lo voy a dejar en ritmo sinusal. Y para eso ustedes pueden hacer distintas formas, digamos. Si el paciente llegó con FA, lo puedo cardiovertir farmacológicamente si tiene menos de 24 horas y el paciente tiene un CHART score bajo, y eso se hace con antiarrítmico, ¿ya? Esto se refiere al paciente que consulta en la urgencia con una arritmia de corto inicio, que tiene un corazón sano. Ustedes le paran la arritmia en la urgencia y lo mandan para la casa en ritmo sinusal. O también se puede hacer cardioversión eléctrica si no funciona la farmacológica o si hay compromiso hemodinámico, ¿no? Eso se llama control del ritmo. Y control de frecuencia quiere decir que cuando ya en pacientes tienen arritmia crónica, tienen cardiopatía estructural o tienen recurrencia, el paciente ya quedó en fibrilación auricular y lo que tengo que hacer es que la FA no esté tan rápida. Y esos pacientes usualmente quedan con beta bloqueadores o digoxina para controlar la frecuencia. Como conclusiones, la FA tiene cura en algunos casos con la ablación. La ablación de fibrilación auricular es el procedimiento número 1 en el laboratorio de electrofisiología. Es una técnica que ha avanzado mucho en los últimos años de la mano de los avances tecnológicos y que en el fondo está disponible acá en Temuco, y nosotros, bueno, antes de la pandemia y de todo esto realizamos muchos procedimientos, ahora estamos realizando muy poco, pero espero que esto con el próximo tiempo mejore. Bien, dejemos hasta aquí esta primera parte. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, yo tengo una. Dígame. En el caso de que se usen anticoagulantes en mujeres todavía en edad fértil que tengan menstruación, ¿eso afecta en algo? ¿O los anticoagulantes ayudan? Sí, afortunadamente la mayoría de las mujeres que tienen fibrilación auricular ya son de edad, generalmente después de la menopausia. Pero en el fondo, si hay gente joven que tiene esta fibrilación auricular y tiene indicación por score de CHART-BAS-2, hay que dejar anticoagulante independiente de la menstruación. La menstruación no se afecta tanto, es decir, hay pacientes que sangran más, pero generalmente cuando tienen asociado alguna comorbilidad como mioma o otra complicación de ese tipo, pero no produce una hemorragia, que la menstruación sea una causa de hemorragia, en la mayoría de los pacientes no es así, afortunadamente. Ay, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Me preguntaba si es que existía alguna ocasión en la que se usaran los anticoagulantes con un antiarrítmico juntos y en qué medida cada uno. Porque me gustaría saber la presentación de los fármacos también. Claro, o sea, tú dices si se usan anticoagulantes con antiarrítmicos, ¿así? Sí, pues claro que sí, pues, muchos de estos pacientes, mira, es que lo que pasa es que la fibrilación auricular es una enfermedad compleja, en el sentido que son distintos tipos de pacientes a los que ustedes van a enfrentar. Entonces, cuando ustedes enfrenten al paciente, ustedes tienen que hacerse 3 preguntas grandes, ¿ya? La primera es, ya, reconozco la fibrilación auricular del paciente en FA. La primera es, 1, ¿tiene indicación o no de anticoagulante? Y la respuesta a eso se los da el CHART-BAS-2, ¿ya? Segundo, ¿qué voy a hacer con la frecuencia cardíaca? Es decir, si el paciente está en FA, ¿me voy a ir al control de ritmo o control de frecuencia? Si quiero irme a que el paciente volviera al ritmo sinusal, uso generalmente antiarrítmicos, como propafenona, flecainida o a veces amiodarona. Si quiero controlar la frecuencia de la fibrilación auricular, usualmente uso beta bloqueadores o digoxina, ¿ya? Y la tercera pregunta es si el paciente es o no candidato a ablación de fibrilación auricular. Y esa tercera pregunta, en el fondo, ustedes cuando ven al paciente van a necesitar más información. Es decir, veo al paciente, le indico el anticoagulante, le indico beta bloqueadores para que no esté rápida la arritmia, y le solicito ecocardiograma, Holter de arritmias para controlarlo posteriormente y de ahí decidir cuál es el mejor manejo definitivo. Y respecto a la presentación de los anticoagulantes, bueno, eso después con las empresas farmacéuticas se lo van a aprender ustedes, pero
En el fondo, el Xarelto es de 20 miligramos o 15 miligramos y se toma uno al día. El Pradaxa es de 110 o 150 miligramos y se toma uno cada 12 horas. Y el Eliquis de 2,5 o 5 miligramos y se toma uno cada 12 horas. ¿Ya? Hay algunas ventajas de uno respecto a los otros, pero eso es algo para discusión posterior. Lo que hay que entender es que son mejores medicamentos que la warfarina. ¿Alguna pregunta? Y en cuanto a los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos, es que, bueno, eso es una clase de farmacología. Los antiarrítmicos son hartos. Pero lo que más se utilizan, si ustedes se acuerdan de la clasificación de Vaughan-Williams de los antiarrítmicos, eso se lo deben haber pasado en farmacología. Pero lo que más se utilizan, en el fondo, es la clase 1C, que es propafenona o flecainida, que se utilizan en, digamos, en pacientes que tienen un corazón estructuralmente sano. Se utilizan, obviamente, la clase 3, que es la midazolam, y el Ipecor, que ya no hay en Chile, que se llama Sotalol. Y el otro, la mayoría, el antiarrítmico más utilizado son los beta bloqueadores, que son medicamentos bastante buenos para distintas enfermedades, ¿no es cierto? Como el infarto, la insuficiencia cardíaca o las arritmias. Y dentro de eso, lo que más se utilizan son los beta bloqueadores cardioselectivos, como por ejemplo el bisoprolol o el carvedilol. ¿Sí? Entonces, así como para una cosa más concreta, por ejemplo, si un paciente, supongamos este caso, que es el más frecuente de todos, supongamos le llega una mujer de 50 años que tiene fibrilación auricular y consulta por primera vez hipertensa diabética, tiene 55 años, llega a su consultorio porque tiene palpitaciones y cansancio. Ustedes la examinan y el paciente le toman un electro, tiene una fibrilación auricular y tiene un poco signos de insuficiencia cardíaca. Entonces ustedes le van a dejar, van a calcular, ¿tiene CHA2DS alto? Sí, lo tiene, porque es hipertensa y diabética y es mujer, ya tiene el tiro 3 puntos. Entonces le indico anticoagulante. ¿Y a cuál le dejo? Por ejemplo, Pradaxa, 150 miligramos cada 12 horas. Después, ¿qué frecuencia tiene la fibrilación auricular? La fibrilación auricular tiene 105 por minuto. Bueno, le voy a dejar beta bloqueadores. ¿Cuál le dejo? Bisoprolol 5 miligramos o carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas. Y finalmente la paciente tiene algunos signos de insuficiencia cardíaca, tiene edema, le voy a dejar un poco de diurético, furosemida, por ejemplo, 40 miligramos al día. Le pido un ecocardiograma y le cito control posterior y según esos resultados veo qué voy a hacer, ¿no es cierto? Si la paciente la dejo en fibrilación auricular, la cardiovierto o la derivo para que le hagan una ablación de fibrilación auricular. Más o menos así es el esquema mental que yo les quiero transmitir, que no es tan fácil porque no todos los pacientes son iguales y la fibrilación auricular es una enfermedad que es transversal. O sea, les va a llegar desde un paciente de 17 años con un corazón sano con FA hasta un caballero de 85 años con estenosis mitral con FA. ¿Ya? Obviamente se manejan distintos, pero los pilares más importantes es considerar la indicación de anticoagulación, el control de frecuencia, control de ritmo, el manejo de la insuficiencia cardíaca y la indicación de la ablación. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo creo que estamos. Van a tener clase ahora en un ratito más con el doctor López de taquicardia paroxística y nosotros nos vemos mañana. Ya, ok. Ya. Entonces. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, doctor. Muchas gracias. Gracias. Chao.